Y bueno amigos, en esta oportunidad les traigo un video bastante sencillo, pero que me lo han preguntado mucho en la caja de comentarios las personas que están iniciando en este mundo con esta aplicación. ¿Cómo hacemos cambio de clave? Les voy a enseñar que este es un procedimiento muy rápido y muy sencillo. Si me extiendo es por como me extiendo en el resto de mis videos anteriores, el explicarlo paso a paso. Primero que nada, abrimos nuestra plataforma de Binance o nuestra aplicación si están entrando en una computadora o están trabajando en el teléfono celular. En este caso yo lo estoy haciendo desde el celular, como pueden visualizar la pantalla, y nos vamos en esquina superior izquierda donde se encuentra el icono o logo amarillo de Binance. Donde está en la flecha verde arriba, ahí justamente les vamos a dar. Y una vez que le doy ahí, me avanza hasta esta parte donde sale mi icono, mi logo, mi avatar personal, mi foto. Lo que yo tenga allí va a aparecer, como pueden ver, este muñeco, este robot. Aparece mi ID de usuario y mi nombre de usuario en Binance, como le estoy señalando con la flecha y remarcándolo en el círculo. Pueden ver todos los datos allí, pero yo me voy más acá donde está la flecha roja. Podemos ver que ahí hay una pequeña flecha que muy poco se ve, está casi en la punta con la flecha roja, y le voy a dar allí amigos para avanzar. Aquí me avanzó, estimados amigos, a esta parte, o me desglosó, mejor dicho. Como pueden ver, dicen verificaciones, seguridad, privilegio Bit y X o Twitter. Yo le voy a dar enter donde dice seguridad para seguir avanzando. Y aquí me aperturó o me desglosó completamente el renglón de seguridad. Podemos ver todas las opciones que tengo. La flecha verde, el icono verde, es lo que está correcto, como las llaves de acceso, la aplicación de autenticador, el correo electrónico. Yo les voy a dar, estimados amigos, donde dice contraseña, que se lo estoy señalando con la flecha verde, valga la redundancia. Le doy enter allí para seguir avanzando. Y aquí me avanzó amigos al cambio de contraseña. Ojo con esto, yo aquí recorté un paso, por supuesto, por mis datos de seguridad. Siempre al avanzar para el cambio de contraseña le va a pedir verificación de que son ustedes, y esto va a ser mediante su método de verificación. Si es por huella dactilar, se lo va a pedir. Si es por PIN de seguridad, le va a pedir ingresar el PIN de seguridad, o si es por patrón, le va a pedir ingresar el patrón de seguridad. En caso de que no tengan ninguno de estos métodos actualizado, que es muy extraño, normalmente la plataforma siempre nos pide uno de estos métodos de verificación para confirmar todas las transacciones. Pongamos que es que están comenzando o no han usado la plataforma mucho y no lo han realizado, simplemente le va a pedir la clave actual. Podemos ver aquí al avanzar que nos da una advertencia bastante sencilla, pero que hay que tomar en cuenta. Cada vez que nosotros modificamos datos de seguridad de la cuenta, nuestra cuenta puede quedar restringida para operar durante 24 horas, estimados amigos. Esto es para evitar lo que llaman el phishing, el hackeo, que simplemente roben nuestra identidad, nuestro dispositivo, nuestros datos y nos hagan un vaciado o una extracción monetaria de la cuenta. Bueno, le voy a dar en que entiendo esto perfectamente y le voy a dar en continuar. Aquí nuevamente me pide llave de acceso. Como lo había explicado anteriormente, siempre para realizar estos cambios me va a pedir
confirmar de que sea mi persona por alguno de los métodos de seguridad que he establecido. Y una vez que me avanza, me va a pedir ingresar la nueva contraseña. Muy importante, estimados amigos, estimado público, al menos 8 caracteres. De entre estos 8 caracteres, entre letras, números y signos, por lo menos una letra debe ser mayúscula y al menos un número. Aquí no lo dice en los 3 tildes que están blancos debajo de donde dice nueva contraseña. Entonces, y podemos ver en la parte superior con icono de advertencia amarillo en un círculo que me vuelve a recordar que si cambio la contraseña mi cuenta puede quedar restringida por 24 horas. Ingreso la contraseña y una vez luego que le ingreso le voy a dar en confirmar. Podemos ver debajo de donde dice nueva contraseña que los tildes blancos se colocaron en verde, es porque la contraseña es aceptada. Le voy a dar en confirmar para avanzar. Y estimados amigos, contraseña cambiada. Esto es todo. Esto es algo muy sencillo, muy fácil. ¿Cómo les explico? Yo me alargo mucho para explicar el paso a paso porque hay personas como yo, soy casi ignorante o casi analfabeta tecnológicamente y me cuesta mucho aprender mucho lo que es computadoras, números, todo esto. Como me cuesta mucho aprender, cuando lo aprendo quiero compartir esto. Y entiendo que hay personas que se les dificulta mucho esto. Por esto traigo estos videos simples para facilitarles la vida. Bueno amigos, ya la contraseña está cambiada como me dice acá. Le voy a dar en iniciar sección para confirmar y probar que la contraseña fue cambiada de forma correcta. Coloco mi usuario y le doy en siguiente. El método de autenticación. Y bueno, aquí me salté la parte del ingreso de la contraseña por razones obvias para no mostrar mi contraseña durante la grabación. Pero estimados amigos, ya aquí estoy nuevamente en la aplicación de Binance. Cambié mi contraseña sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente. Simplemente tengo que tener en cuenta que puede estar restringido por las próximas 24 horas para realizar el retiro u operaciones dentro de la plataforma. Y bueno amigos, este es un video bastante fácil, bastante sencillo, es algo muy rápido. Les pido disculpas por alargar tanto el video con estos paso a paso que les traigo. Y bueno, no tengo más nada que decirles, simplemente por favor amigos, si el video les es utilidad, suscríbanse al canal, compartan el video con más personas que crean que puedan serle útil, denle like, dejen un me gusta en la caja de comentarios también, algún comentario, si les es útil, si les gustó, lo que sea, déjenlos. Todas estas cosas nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Igualmente, como pueden ver, es un canal muy pequeño y realmente no vivo de esto, por lo cual si deseas colaborar con nosotros, al final del video tiene todos los medios mediante el cual pueden colaborar. Igualmente, si deseas contactarnos, en la descripción del video al final tienes tanto nuestro correo electrónico como puedes hacerlo por la caja de comentarios. Bueno amigos, esto es todo. Hasta el próximo video.